Hola amigos, un tremendo hiper mega saludazo de Ecosatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo. Bueno amigos, en este video vamos a hablar de las famosas piedras de Georgia. Están ubicadas en el condado de Elbert, en el estado de Georgia, Estados Unidos, las cuales han estado rodeadas de un halo misterioso. Y de repente he visto que nadie ha logrado descifrarlas, así que bueno, Ecosatón se las va a descifrar. Por supuesto, estas piedras no son hechas por ningunos extraterrestres ni por ninguna cultura misteriosa de reptilianos, al igual que el Stonehenge de Inglaterra. Estas piedras han sido hechas con mano humana y bueno, todo el mundo lo sabe. Sin embargo amigos, aquí vamos a mostrar algo muy curioso. Estas piedras contienen los 10 mandamientos de un mundo moderno y posapocalíptico, del cual aparentemente sobrevivieron unos pocos después de una terrible hecatombe. Y ahora en adelante, ese nuevo mundo, con ese nuevo orden, se guiará por estos 10 mandamientos que tiene esa piedra. Pero amigos, recordemos primero que estas piedras fueron instaladas en el año 1979. Hace casi ya más de 40 años. Si algo nos debe sorprender es esta gran pregunta: ¿cómo es posible que en el año 1979 existiera alguien que tuviera la inteligencia para crear 10 mandamientos, que luego, casi 40 años después, curiosamente el mundo estaría obedeciendo, inclusive sin que nadie haya pasado una ley que obligue al mundo a obedecer esos 10 mandamientos en las piedras de Georgia? Ahí está lo curioso, ¿no? Así que amigos, vemos todo lo que se necesita para que los seres humanos obedezcan la ley. Y de repente vemos que ahora estos 10 mandamientos son obedecidos así, libremente. Bueno amigos, realmente el ser humano es muy soberbio. Pensamos que obedecer los 10 mandamientos de Dios es mucho problema. Y de repente nos encontramos obedeciendo 10 mandamientos de unas piedras misteriosas que no se sabe ni quién las escribió. De repente muchas personas dicen que la ley de Dios escrita en tablas de piedra fue abolida. Y ahora vemos que están obedeciendo una ley escrita en tablas de piedra. 10 mandamientos escritos en 8 lenguas diferentes en las piedras de Georgia. Pero no nos debe asombrar que el supuesto creador de este monumento a la idolatría fue un hombre llamado R.C. Christian. Sin embargo, sabemos que dentro de la alta masonería católica, las iniciales R.C. significan Roman Catholic, o en español, romano católico. I'm Team RC. Now, Team Roman Catholic, yeah. yes, okay. Así que el nombre de este creador anónimo llamado R.C. Christian simplemente significa romano católico cristiano. Esto nos puede dar una idea de qué se tratan estos 10 mandamientos escritos ahora en unas modernas tablas de piedra. Porque amigos, mientras el mundo cristiano se llena la boca diciendo que están en un nuevo pacto y que ya no es necesario obedecer las leyes escritas en tablas de piedra, ¡oh, qué terrible ironía! He aquí que vamos a probar que obedecen al menos uno de los 10 mandamientos de una de estas nuevas tablas de piedra llamadas las piedras de Georgia. ¡Wow! Y si obedeces al menos un mandamiento, pues entonces estás en idolatría. Es una tremenda ironía. Cuando Jesús venga, ya sabemos por qué la gente va a salir corriendo.
porque sus pecados serán tan obvios que simplemente no podrán de alguna manera justificarse ante Jesús. Su hipocresía va a ser obvia, diciendo que no hay que obedecer la ley porque está escrita en tablas de piedra, cuando están obedeciendo los 10 mandamientos de las piedras de Georgia. Así como el sol se alinea con estas piedras de Georgia en cierta época del año, ojalá que tú no estés alineado con ellas, así sea en un solo mandamiento, porque con un solo que concuerdes en uno, estás perdido para siempre. ¿Y por qué obedecer un solo mandamiento de estas tablas de piedra, amigos? Y finalmente, analicemos cuán débil es la mente del ser humano, que hace casi 40 años un hombre levanta un monumento con 10 mandamientos, que para esa época seguramente no tenían ningún sentido. Nadie hubiera podido entender que esto de algún momento tendría sentido para tantas personas. Pero hoy en pleno 2020 vemos cómo la mente del ser humano ha sido subyugada a tal punto que ya está obedeciendo muchos de esos mandamientos libre y gustosamente, lo cual nos prueba que sí existen seres superiores y más poderosos en esta tierra y que han analizado por milenios la psiquis del ser humano, su conciencia colectiva, y han visto lo débil, febril e inestable que es la mente humana, y que solo basta con que ocurra un incidente que le toque sus fibras emocionales para hacerlo temblar y cambiar de Dios rápidamente. Su fe se desmorona en un 2x3 y de repente le dan la espalda al verdadero Dios para luego adorar a lo que puedan encontrar, con tal de disminuir esa sensación de ansiedad que tienen en su corazón. Bueno, amigos, es tremendo, pero sin más preámbulo, empecemos con el primer mandamiento de estas tablas de piedra. El primero es mantener a la humanidad en equilibrio perpetuo con la naturaleza. Y es tremendo, solo basta con que le preguntes a cualquiera hoy en día y te dirá que el ser humano debe estar en equilibrio con la naturaleza. Es increíble, muchas personas ya ni siquiera quieren tener hijos y otros prefieren inclusive tener perros en vez de hijos. Muchos piensan que ya existen muchas personas en el mundo y otros consideran que está bien que hayan guerras, enfermedades y desastres naturales con tal de que se reduzca la sobrepoblación mundial. En verdad, muchos piensan que ya somos muchas personas viviendo en la tierra. Sin embargo, sabemos que también existe una agenda de despoblación mundial, porque el ser humano es contaminado con miles de químicos en sus alimentos, en el agua e inclusive a través de los mismos medicamentos creados supuestamente para curarlo de enfermedades. Lo único que hacen es enfermarlo aún más. Estas piedras creadas en 1979 nos muestran que hoy el hombre común cree que debe vivir en perfecto y perpetuo equilibrio con la naturaleza, por lo cual ha quedado probado que sí están obedeciendo estas leyes hechas en tablas de piedra. Inclusive hablemos del mundo cristiano, empezando por la Iglesia Católica, a la cabeza del Papa Francisco con su encíclica Laudato Si, en la cual se esboza una ideología de equilibrio con la naturaleza. Plop. Es la misma Iglesia cristiana que se llena la boca diciendo que la ley de las tablas de piedra fue abolida, la que incita ahora a todos sus fieles a obedecer una ley inscrita en tablas de piedra hecha en 1979 llamada Las Piedras de Georgia. Cualquier persona con más de 50 años recuerda muy bien que semejante idea de vivir en equilibrio con la naturaleza era considerada en esa época como una doctrina pagana, hinduista o budista. Pero hoy, los cristianos de hoy en día la tienen totalmente asimilada. Y ahora tú podrás decir entonces que, Ecusatón, entonces quiere decir que debemos destruir el mundo porque mira lo que está sucediendo con la naturaleza.
Y ese es básicamente mi punto. Tú has sido adoctrinado a creer que los desastres que están ocurriendo en el mundo son culpa del ser humano, y eso no es así. El hecho es que este mundo no puede existir eternamente. Dios lo creó con un principio y con un fin. Entonces es un tremendo error pensar que podemos vivir en perpetuo equilibrio con la naturaleza. ¿Es que acaso no entiendes que Dios le puso fin a este mundo? Segundo mandamiento: guiar sabiamente a la reproducción, mejorando la condición y diversidad de la humanidad. Esto es increíble porque el 99.99% del mundo cristiano obedece al pie de la letra esta ley escrita en las piedras de Georgia. Muchos cristianos piensan que está muy bien controlar la reproducción a través de métodos anticonceptivos y piensan que un método anticonceptivo no es abortar, pero Dios no considera lo mismo. El segundo mandamiento de las tablas de Georgia estableció en 1979 la forma como los seres humanos controlarían su reproducción, algo que en esa época parecía imposible imaginarse. Recordemos que inclusive en Estados Unidos existían en esa época aún leyes en contra del adulterio, y para inclusive casarse con una mujer ni siquiera podías darle un beso en la boca sin antes quedar comprometido en matrimonio con ella, pidiéndole la mano al padre. Las familias entonces quedaban en la situación de procrear y nadie controlaba la concepción como se hace hoy en día. Pero eso de repente cambió, y inclusive el mundo cristiano es el que se ha dedicado a decir que está bien andar utilizando métodos anticonceptivos, y de repente vemos cómo es el mundo cristiano el que entrega a sus hijos a Moloch, y de repente vemos que sí están obedeciendo este segundo mandamiento de las tablas de piedra de Georgia. Es terrible. Los mismos que se llenan la boca diciendo que están en un nuevo pacto obedecen leyes escritas en tablas de piedra. Tercer mandamiento: unir a la humanidad con una nueva lengua viviente. De nuevo, lo estamos viendo perfectamente. En 1979 se creó este tercer mandamiento y vemos la unificación que se está dando en el mundo. Pero vemos que no puede existir una unificación en el mundo sin que antes se unifiquen las religiones. Y es la misma iglesia cristiana, en especial la iglesia católica y la evangélica, las que han torcido su brazo para unificarse con otras religiones. Y vemos al Papa Francisco, el cual pretende establecer un pacto global para la educación mundial, en el cual se establece una sola lengua para la humanidad, es decir, una sola religión, porque la humanidad no se puede unir sin unir la religión. De nuevo, probamos que obedecen mandamientos hechos en tablas de piedra. Cuarto mandamiento: gobernar la pasión, la fe, la tradición y todas las cosas con la razón templada. Finalmente, ¿qué podíamos esperar de unos mandamientos hechos por un hombre? No era que iban a ser tampoco la octava maravilla, porque finalmente el hombre es contradictorio. La fe no puede ser gobernada por la razón, pero tampoco podemos dejar por un lado la palabra gobernar, porque eso es lo que ellos pretenden, gobernar a través de la fe y la tradición en pleno siglo XXI, uniendo la iglesia y el Estado para imponerle a otros sus dogmas religiosos, y todos aquellos que obedezcan esta unión macabra de iglesia y Estado, finalmente queda probado que están obedeciendo el cuarto mandamiento de las tablas de Georgia. Quinto mandamiento: proteger los pueblos y naciones con leyes imparciales y tribunales justos. Como si el hombre pudiera ser justo. El hombre nunca ha tenido leyes imparciales, ni sus tribunales han sido justos, ni nunca lo serán. El hombre ha violado todos los pactos que ha hecho con otros países, con sí mismo y hasta con Dios, y ahora el hombre dice pretender establecer un nuevo mundo justo que se instaurará por una supuesta mano especial con la ayuda de la religión. Sin embargo, vemos que es una religión falsa
que obedece mandamientos de hombre, que es descubierta en su hipocresía, la cual dice que no obedece leyes escritas en tablas de piedra. Plop, sí las obedece, y aquí las tenemos. Y el hombre es de lo más injusto, donde el rico arrastra al pobre a rematarle su casa, la cual ya ha pagado 3 veces, y solo porque no pagó las últimas 10 cuotas que le faltaban del crédito, igual le rematan la casa. ¿Y dónde está la iglesia cristiana cuando sucede esto? Guardan silencio. 6º mandamiento: permitir a todas las naciones que se gobierne internamente, resolviendo las disputas externas en un tribunal mundial. Bueno, de nuevo la gran hipocresía del ser humano, y sabemos que hoy en día los líderes están unidos en una gran sociedad secreta internacional llamada masonería, y que en verdad los estados no se gobiernan a sí mismos, sino que esta sociedad secreta internacional es la que gobierna a nivel mundial, donde ellos se rigen por las leyes o por los dictámenes de su gran maestre. Y finalmente los estados no se rigen por nada, sino por lo que deseen estos masones. Así que vemos que, de nuevo, tristemente, muchos masones son líderes religiosos o viceversa. La masonería está ligada a la Iglesia Católica y también a la Iglesia Evangélica. Así que, de nuevo, muchas personas creen que sus líderes los llevan a una nueva era de paz y prosperidad, y no es posible, porque sus líderes hacen cosas en lo oculto, están reunidos en sus casas secretas de la masonería. 7º mandamiento: evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles. Qué ironía, ¿verdad? Porque si hay una iglesia que vive del Estado, es precisamente la iglesia cristiana, por lo cual tiene funcionarios inútiles, recibiendo ayuda del Estado, y han convertido a la caridad en un gran negocio en donde no es la iglesia la que de su propio dinero está proporcionándole ayuda al desvalido, sino que la iglesia le cobra al Estado por cada desvalido que ayude. Entonces eso es un gran negocio, transformándose ese líder religioso en otro funcionario inútil más del Estado. Lo peor del caso es que este es el proyecto que tienen los líderes cristianos, y es transformar a las iglesias en centros de ayuda en momentos de desastre. Y muchos pensarían: ay, tan bueno el sacerdote o el pastor que nos está proporcionando refugio y ayuda, sin entender que ellos cobran. Ellos canalizan los dineros del Estado a sus iglesias, los cuales terminan convirtiendo la caridad en un lucrativo negocio. Nada más hazte a la cuenta cuántos millones de dólares se mueven en un desastre. Y si este dinero es canalizado a través de estas iglesias, ellos se van a quedar con un pequeño porcentaje. 8º mandamiento: balancear los derechos personales con las obligaciones sociales. Este es un mandamiento en camino a ser impuesto en el mundo. Yo les he hablado mucho de eso. De esto. Tus derechos individuales pronto serán subyugados al bien común, o como aquí le dicen, a las obligaciones sociales. Y para poner un ejemplo, si para el restablecimiento del orden social se prohíbe la evangelización, esto, aunque sea un derecho individual y personal, pronto quedará subyugado al bien común. Si la evangelización es vista de repente como un factor desestabilizador del orden social, tu derecho individual a evangelizar va a quedar sometido a esta obligación social. Un ejemplo clarísimo de eso lo vemos ya en Rusia, donde los testigos de Jehová han sido declarados como una organización extremista. No que yo sea testigo de Jehová, pero vamos, tampoco para llegar a ese extremo de declararlos extremistas se volvieron locos. Mandamiento 9:
valorar la verdad, la belleza, el amor, buscando la armonía con el infinito. Por supuesto, no podía faltar la adoración al Dios infértil, el cual aquí le llaman el infinito. Muchos desean esta armonía con religiones paganas, tratando de buscar la paz y la prosperidad del mundo. Pero nosotros estamos llamados a exponer toda obra de maldad. Leamos en Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Por supuesto, reprender a aquellas religiones falsas es mal visto por el mundo cristiano. La gente dice que tú eres un acusador, pero si son religiones falsas y paganas y por lo peor están disfrazadas de cristianas, hay que exponerlas. Así que hay de los que buscan la armonía con el infinito, como lo dicen las piedras de Georgia, porque leamos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y finalmente, 10, no ser un cancro en la tierra, dejarle espacio a la naturaleza. Y repite, dejarle espacio a la naturaleza. Bueno, si tú pensabas que este tema de cuidar a la naturaleza es cualquier bobada, lamento informarte que esto es serio. Es una adoración a Shiva. Y ahora, también vemos que es el 10º mandamiento de las tablas de piedra de Georgia. Y yo te pregunto, ¿obedeces tú este 10º mandamiento? Aquí vemos de nuevo la clara concepción del Papa Francisco esbozada en estas tablas de piedra, donde el hombre al parecer está destruyendo al medio ambiente, como que es una especie de virus que destruye todo. Recordemos que un cancro es un hongo que destruye los árboles y plantas. Y aunque obviamente nadie tiene por qué destruir a la naturaleza, Dios nos dio dominio sobre los árboles y las plantas, para su uso, para su disfrute, para alimentarnos. Pero ahora, el hombre, cuando hace provecho de ese uso, es visto como un cancro, es visto como un virus que destruye toda la naturaleza. Esta es una doctrina que se impuso en el mundo en cuestión de 5 años, y hoy en día vemos que las personas están manifestando en las calles y están exigiendo que se proteja a la naturaleza, que se le dé espacio a la naturaleza. Se están creando reservas forestales protegidas, se están creando zonas especiales que muy pronto se volverán zonas a las cuales se les prohibirá el acceso a los seres humanos. Amigos, muy pronto no se permitirá que cierto número de personas ingresen a esas zonas protegidas donde está la naturaleza, pero aún las ciudades se les exigirá que la naturaleza crezca, que tengan espacio, que crezca y que nadie pueda podar ni siquiera un árbol, porque inclusive si ese árbol está destruyendo tu casa o negocio, no puedes podarlo a menos que te den un permiso en el gobierno. Por supuesto, de nuevo, la iglesia cristiana guarda absoluto silencio ante una doctrina que crece todos los días como la cizaña, una cizaña penetrante. Y en 1979, muchos no entenderían este mandamiento, dejarle espacio a la naturaleza. ¿Cómo así? Pero de repente vemos que la mente del ser humano ha sido controlada de tal manera hoy en día que tú puedes preguntarle a cualquier persona y te va a entender perfectamente este 10º mandamiento. Lo tiene ya como suyo propio, lo tiene interiorizado, está de acuerdo con él, lo acepta libre y gustosamente. Aquí vemos el gran poder de este ser, R.C. Christian, que creó los 10 mandamientos de las piedras de Georgia, y vemos la gran hipocresía del mundo, que dice no obedecer las leyes escritas en tablas de piedra de los 10 mandamientos de Dios, porque están en el viejo pacto, pero obedecen perfectamente, de su propio gusto y voluntad.
los 10 mandamientos de las piedras de Georgia. Los han asimilado, los aman, los adoran, los obedecen, amigos. Hasta pronto.